Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Estas enormes y preciosas montañas que estáis viendo aquí abajo, con unas faldas verdes y fantásticas sobre este cielo increíble, están situadas en una zona bastante lejana y desconocida del planeta, concretamente la República de Altai. Seguro que muchos de vosotros en estos momentos os estaréis preguntando: JL, la República de Altai, ¿dónde está eso? Si os digo que está cerca de Mongolia, todo el mundo sabe dónde está Mongolia. Pues si miráis a Mongolia y miráis concretamente hacia la parte oeste de Mongolia, ahí está concretamente la República de Altai, una pequeña república perteneciente a Rusia. Y esa zona del mundo parece ser que tiene un montón de misterios, de los cuales se sabe muy poco porque sencillamente la ubicación de esa región del planeta hace que las noticias se propaguen con bastante dificultad, salvo para los que viven en aquella zona. Pero no piensen ustedes que la gente no viaja a esos sitios o a esos lares intentando descubrir cuál es o qué es la belleza, el misterio y los enigmas que allí se encuentran. Para hablar de cosas muy extrañas que se han encontrado en la República de Altai y de las que os vamos a hablar ahora, tenemos con nosotros a Esther. Esther, que la vais a ver en estos momentos. Esta es la foto fija de Esther. Y digo foto fija porque Esther tiene problemas con su webcam y hemos tenido que poner una foto fija, pero la vais a poder oír. Esther Núñez Pariente de León. ¿Qué tal estás, Esther? Buenas tardes. Hola José Luis, buenas tardes. Estupendamente y encantada de estar en tu programa. Estupendo. Esther, tú has estado en la República de Altai, ¿verdad? Sí, estuve allí poco tiempo para mi gusto, pero bueno, del que pude disponer. Estuve 16 días en verano de 2016. 2016. Eres licenciada en Historia General y en Historia del Arte y también especializada en Arqueología principalmente, ¿no es así? Efectivamente, yo mi carrera profesional la he desarrollado siempre en el ámbito de la arqueología. Mm. Y al parecer tú en esos 16 días que estuviste allí, tú no fuiste a Mongolia por casualidad, sino que tú parece ser que te enteraste de que había ahí cosas que resultaban un poco extrañas, ¿no? ¿No es así? Sí, efectivamente, mi idea inicial, o por lo que tenía más interés, era por la cueva de Denisova. Pero en la medida que estuve allí me pude ir acercando a otros yacimientos arqueológicos, a otros enclaves, pues cada vez me fue interesando más y realmente me sorprendió positivamente. Bueno, parece ser que en aquellos lugares existen, digamos que, una serie de cuevas, como la que acaba de decir en estos momentos, y una serie de túmulos en los que se han encontrado momias muy peculiares. Y digo momias porque esas momias corresponden concretamente a digamos que una especie de reina, no, más que reina no, digamos que a una misteriosa bruja o chamán que había en aquella zona hace miles o decenas de miles de años y que parece ser que tiene un poder o que tiene algo muy extraño esa misteriosa momia, ¿no? Cuéntanos un poco la historia de esa reina o de esa mujer chamán que allí había. Bueno, la historia de esta mujer, que se le denomina por el lugar donde se encontró, se le llama la Dama de los Cielos porque estaba realmente en una zona que la mayor parte del año está helada, y también la Dama de Ukok porque estos enterramientos aparecieron en el llamado antiplano de Ukok, que precisamente es una zona geográficamente, como tú has dicho, tan alejada de todo, está en un triángulo geopolíticamente caliente porque está entre Mongolia, China, Rusia y Kazajistán. Pero a nivel de las vivencias que existen allí, prácticamente se está todavía en un nivel estancado casi en la Edad Media. Son pequeños pueblecitos muy diseminados, mínimos, y el sistema de vida es bastante trashumante todavía, en pos de la ganadería, que es el único recurso que ofrece esta zona. Mm. Y bueno, respecto a las momias, decirte que en 1993 un equipo ruso de Novosibirsk, encabezado por una doctora, la doctora Poniatosh, perdón, es un nombre muy difícil de pronunciar en rusa para mí, Natalia Poniatosh, pues descubrió estos túmulos y comenzó a excavarlos. Entonces la sorpresa fue mayúscula. Aparecieron 3 de ellos. A estos túmulos le llaman localmente kurganes, y en ellos encontraron, una vez que quitaron toda la parte de túmulo de tierra, encontraron sepulturas, y en esta sepultura pues aparecieron 3 momias individualizadas, 2 varones y una hembra, y concretamente uno de los varones y la hembra
estaban perfectamente conservados. Bueno, vamos a ver porque la cosa parece que no termina ahí. A esta hembra que encuentran, la encuentran con una especie de ropajes que no son muy habituales, sino que parece corresponder más concretamente a que fuera, si no bien formase parte de la realeza, sí que formase parte de de una facción de grupo de poder dentro del clan. Vamos a usar este término. Y grupo de poder me refiero a grupo mágico, porque este tipo de vestimentas parecía delatar que esta mujer era una bruja o una chamán importante dentro de esa tribu. Estaba sola. Luego los análisis que le han hecho parece demostrar que era virgen. Y luego la cantidad, la profusión que tenía de decoración de tatuajes van más allá de lo que es una costumbre tribal o un carnet de identidad de un grupo étnico determinado. Yo pienso que desde luego pudiera ser una chamana. Y además hay algo curioso con los tatuajes, por lo visto eran tan elaborados y tan curiosos que incluso parte de la moda de tatuajes, estos tatuajes tribales tan extraños que aparecen y que son tan frecuentes encontrar en tiendas tatú, nacen de esta mujer, porque digamos que se popularizan a través de esas formas que tenía tatuadas. Efectivamente, aunque en principio fue a un nivel muy circunvecino, porque realmente estas noticias tampoco han tenido una difusión demasiado amplia, pero sí que es cierto que las fotografías se propagaron rápidamente y entonces generó una moda de tatuaje tribal basado en la decoración de tatuajes de la Dama de Usbek. Y de repente comienza el misterio. Al parecer, el Instituto de Novoskovrik decide hacerse cargo de la momia o solicitan ayuda del Instituto de Novoskovrik, que está, me parece que en la península de Kamchatka, concretamente, digamos que al oeste de Rusia, al máximo este de Rusia. Llevan allí la momia, la mantienen durante una larga temporada estudiando y finalmente, después de haber efectuado los estudios oportunos, la gente de la República de Altai solicita la devolución de su reina o de su chamana, porque consideran que esta es su propiedad y debe estar en la tierra que la vio vivir. Y empiezan a ocurrir cosas muy extrañas, ¿no? Porque parece ser que en Novoskovrik no son muy favorables a entregar esta momia, ¿no? ¿Qué sucede aquí? No, lo que ocurre es que científicamente era un descubrimiento tan importante. De hecho, la doctora Natalia Polosmak pues, hizo su tesis sobre ese descubrimiento y además ganó un premio. Entonces, la verdad es que los civiles no querían deshacerse de ella y alegaban que a la momia la cuidaba el mismo equipo que cuida a la momia de Lenin, que de hecho es uno de los más avanzados en cuidado hacia las momias, ¿no? que ya incluso han cuidado otras momias del propio Egipto. Entonces, alegando esto, se negaban a que la momia volviera a su patria, pero a su patria me refiero a Altai, que es donde viven todas estas, digamos, tribus o pequeñas etnias en las cuales reclamaban que se devolviera y que se enterrara otra vez en su sitio. Allí, en su pueblo, cuando la descubrieron, la llamaron con un nombre muy curioso, Kindin, que significa bruja y hechicera. O sea, para ello era algo muy cercano a pesar de los 2500 años que han pasado. Bueno, vamos a ver. De repente el Instituto de Ciencias se niega a devolverla, alegando evidentemente unas excusas más o menos peregrinas, porque lo que realmente querían era quedarse ese gran tesoro. O al parecer, vamos a decir presuntamente, porque no lo sabemos con absoluta certidumbre, y empiezan a ocurrir cosas muy extrañas. Empieza a haber terremotos, catástrofes naturales de todo tipo, inundaciones, granizadas fuera de su estación. Empieza a haber una de anomalías geológicas y climáticas que ya comienzan a ser o a resultar sospechosos. Pero la cosa no acaba ahí, ¿verdad? Porque las catástrofes o los desastres les empieza a ocurrir también a aquellas personas que están implicadas directamente en la no devolución de la momia. ¿No es cierto, Esther? Efectivamente. En primer lugar, hubo una especie de fenestración de los miembros académicos relacionados con todo esto. Pero bueno, eso podríamos pensar que era una causa de algún cariz político, social. O sea, que los empiezan a despedir o a cambiar de puesto hubo o a alargar una a todos. sustitución masiva de todos estos cargos académicos. Pero es que luego pasaron más cosas. Con estos terremotos, estos sismos que tú has comentado, que por cierto tenían todos como epicentro Kosh Agash, que es la ciudad más cercana
al punto donde había aparecido la momia y las otras dos también. Qué curioso. Pues sí, y además, fíjate qué curioso que el primer terremoto que hubo fue de 10 en la escala Richter y luego hubo miles de 10 en la escala Richter. Eso es lo más alto que hay. Y hubo después miles de réplicas, unas más fuertes y otras más débiles, pero sin embargo no hubo ningún caso mortal. Hubo casos de rotura de carretera, de daños de otro tipo, pero no hubo ninguna víctima mortal. Bueno, pues precisamente había un ministro que se negaba de alguna manera porque consideraba que era mejor que la momia siguiera en Novosibirsk. Y entonces, pues, él decía que no, y asistió a una especie de rueda de prensa en la que también iban participantes de estas etnias propias del Plató de Pok. El ministro Konchev, ¿no? El ministro Konchev. El ministro Konchev, efectivamente. Y entonces, pues resulta que cuando estaba en la conferencia hubo un temblor de tierra muy grande y, claro, el ministro, pues, no sufrió daño, pero sí sufrió un fruto muy fuerte, porque eso es lógico. Entonces los representantes de estas tribus locales pues le advirtieron y le dijeron que eso era una, digamos, entre comillas, amenaza de la dama de Pok. Pero claro, él no echó cuenta. Entonces el ministro dijo, estos son tonterías, estos son imaginaciones de los aborígenes de la zona. Supercherías de estos pueblos, digamos, entre comillas, primitivos. ¿Y qué le ocurre? Y entonces él siguió. Y cuando salió de la rueda de prensa, de la conferencia, en la que había ratificado que la momia debía de seguir en Novosibirsk para hacerle más estudios y para conservarla mejor y tal, pues sufrió un accidente de tráfico muy, muy aparatoso. También salió sin demasiados daños, pero la verdad es que fue una cosa muy aparatosa. Y entonces ya todos los ancianos de estas tribus y todo eso, pues dijeron que estaba claro que era una, vamos a decirlo así, maldición de la dama de Pok, porque lo que quería era que la devolvieran a su tierra y la dejaran ya en paz. Para ello había sido una cosa tremendamente fuerte que esta persona que todavía la veían como cercana, como alguien importante de su pueblo, que la hubieran llevado a un laboratorio y lo hubieran desnudado, la hubieran mostrado ante todo el mundo, digamos que desnuda de cuerpo y casi de alma, porque le hicieron tanta cantidad de análisis que ellos no lo perdonaban. Vamos a ver, parece ser que el ministro, digamos que escéptico, de repente se vuelve creyente o dubitativo o empieza a considerar que debería reconsiderar su postura y finalmente la devuelven, ¿no? Sí, finalmente sí. Yo he visto su ataúd, por dentro no se puede ver porque claro está en un estado de conservación muy delicado y no se le puede alterar el microclima que tiene. Está el féretro en el que está depositada en un segmento muy grande de un árbol, se ha huecado por dentro, por fuera representa los mismos dibujos que tienen los tatuajes. Y entonces, pues, finalmente tuvieron que darle opción a los que pedían que se devolvieran, porque es que ya era una presión mediática. Y entonces se hizo especialmente para la dama de Pok una ampliación en el museo de Gorno-Altais, se hizo una especie de sótano y se dedicó especialmente para ella. Y ahora está dentro de su ataúd, en una urna con un microclima, es proceso para que no se deteriore, y han hecho también una reproducción perfecta. O sea, yo que he visto los dibujos de lo que fue la excavación y lo que he visto en la reproducción, incluso la estratigrafía y todo se ha reproducido con total fidelidad y bueno, con la indumentaria y todo, y eso sí que puede verse, claro. Vamos a ver, tú estás allí un tiempo, no solo ves a la princesa de hielo, sino que te das cuenta de que esa misteriosa cueva de la que hablas al principio, la cueva de Denisova, concretamente la cueva de Denisova, que es una cueva que parece ser que pertenece al Paleolítico, ¿no? Una cueva antiquísima, una cueva con muchísimo tiempo, al Paleolítico medio, según he tenido la oportunidad de leer tu informe. Y en esa cueva, y fíjate qué curioso, la cueva de Denisova viene de la palabra monje Dionisi, Denis. ¿No te recuerda en parte a Dionisios, el dios Dionisios de los romanos? Dionisio, antes de que se pasara en el 360, me parece, Constantino al cristianismo. Dionisio. Sí, efectivamente el nombre es similar, no sabemos si será una casualidad o si de alguna manera ahí habrá una especie de predestinación, digamos, de alguna manera. Es sintomático, efectivamente.
Vamos a ver, parece ser que encuentran algo muy extraño e incomprensible dentro de esa cueva. Encuentran un cuerpo, pero ese cuerpo tiene unas características muy especiales. ¿No es cierto, Esther? Sí, la cueva ya lleva bastante años excavándose, la verdad, pero no fue hasta 2008 que dio unos resultados que no se podían pensar. Se encontraron concretamente en el nivel 13A de la cueva, de la primera estancia que tiene la cueva. Se encontraron unos huesos, inicialmente, después se han encontrado más porque las excavaciones lógicamente continúan todavía, que inicialmente era un molar, una muela de leche, y una falange de un dedo. Entonces se pensaba que podía ser neandertal, porque ya se sabía que en esas latitudes se habían encontrado ya enterramientos y se habían encontrado fósiles neandertales, con lo cual, sin dejar de que fuera un magnífico descubrimiento, pero claro, no se le dio la importancia que se esperaba. La cuestión vino en 2013, que después de hacerle análisis de ADN, análisis genético, pues se descubrió que era una especie que no respondía, una especie humana que no respondía a ninguna de las conocidas. O sea, ¿te refieres ni era cromañón ni era neandertal? Ni era neandertal, ni era Homo erectus, era algo diferente. Bueno, pero quiero decir, esto según la comunidad científica no tiene cabida. ¿De dónde viene esa tercera vía? ¿O es que acaso existe una tercera vía tan remota que se ha perdido por aquellos lares? Y esto no tiene mucho sentido para la ciencia ortodoxa, ¿no? Lo que ocurre es que, la ciencia suele ser bastante dogmática. Entonces siempre se había pensado, bueno, siempre, hasta hace unas décadas, se había pensado que la línea evolutiva humana era bastante lineal. Cuando yo era pequeña y estudiaba era el hombre neandertal y el hombre de Cromañón y poco más. Anteriormente los australopitecos se hablaba muy poquito en aquella época y se pensaba que era una cosa lineal, se terminaban los neandertales y comenzaban los sapiens sapiens o los cromañón. Bueno, Pero pero ahora tú ves yo he tenido la oportunidad, ya lo he puesto en algún vídeo, de ver exactamente, no sé si es el Homo fiorensis o bueno, el que exactamente está detrás de nosotros en nuestra escala evolutiva y se parece a nosotros como se parece una copa de vino a, pues no sé, a un vaso de agua. Como una copa de champán a un vaso de agua. Quiero decir, el parecido es totalmente distinto. No tiene absolutamente nada que ver el tamaño de su cráneo, la disposición de las mandíbulas, el mentón, la altura, la disposición muscular, la fortaleza. Es como un cambio drástico. De la noche a la mañana, sin haber especie intermedia, aparece el Homo sapiens. claro, porque siempre se había pensado, se había negado en rotundidad que el neandertal y el sapiens sapiens hubieran tenido ningún tipo de hibridación. Sin embargo, ahora ya lo sabemos que todos en nuestro acervo genético llevamos material genético neandertal, aunque sea en porcentaje, según los casos, mayor o menor, pero todos lo llevamos. O sea que ahí hubo una hibridación. Ese corte tan nítido, una especie y otra especie, no lo hubo. Claro, porque si no hay una especie intermedia, evidentemente lo que tiene que haber es una tercera vía, una hibridación o una cuarta vía en la que yo no voy a entrar porque quizás tú no estés de acuerdo, pero una intervención. Lo vamos a dejar aquí. O sea que al parecer esta niña que encuentran no era ni neandertal ni cromañón, sino una especie humana totalmente distinta. Y creo que no han encontrado más ejemplos de esta especie totalmente distinta, ¿no? En la cueva no debe haber nada más, sino que debe ser algún tipo de bueno, pues digamos que extraña, una rara avis dentro de lo que se puede considerar el género humano. Claro, este tipo de cuestiones al final son como brechas que fracturan el muro de hormigón de la ortodoxia y dicen, oiga, mire usted, si usted me está haciendo creer que la rama evolutiva es tan lineal, plana y con tanta falta de dinamismo como nos está contando, esta señora o esta muchacha o esta niña que han encontrado allí no encaja científicamente en ningún punto. Y si no encaja es que no debería existir. Fíjate que hay una arqueóloga que se llama Heather Lynn, quizás tú te suenes, bastante popular esta mujer. Heather Lynn se dedica a denunciar
que bueno, esta mujer se dio cuenta de que muchos museos, cuando había piezas en esos museos de difícil explicación o de difícil ubicación dentro de lo que es la línea planteada por la oficialidad de la ciencia, lo que hacían era coger esas piezas y las retiraban, ¿no? Decía, vamos a quitar esto que nos está haciendo, nos va a crear un montón de preguntas extrañas e innecesarias y nos va a volver locos. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a los famosos aviones que había en el Museo del Cairo, me estoy refiriendo a la famosa mapa de Pirireis, me estoy refiriendo incluso a los cráneos de las cabezas alargadas de Paracas, que solamente se encuentran en un museo privado, porque en el museo público las tienen apartadas. O sea, me estoy refiriendo a muchas cuestiones, y no solo estas, Heiterlin tiene una lista inmensa. Muchas cuestiones que han decidido apartar. Fíjate que hasta las famosas pilas de Bagdad han desaparecido ya de manera misteriosa. Algunos tienen unas teorías, otros tienen otras teorías. Lo cierto es que esas pilas ya no existen. Vamos a hablar de un tercer tema que tú me enseñas, me muestras, un informe o un artículo que escribes. Es un artículo que me parece fascinante y hace referencia a unos petroglifos que se encuentran en Altai. Unos petroglifos muy, muy, muy extraños. Unos petroglifos en los cuales, bueno, pues parece ser que parece que fue una etapa, no sé si fue el paleolítico o el neolítico, ya casi metidos en el neolítico, donde aquellas personas que vivieron en aquella zona, cuando dibujaban escenas de caza, las dibujaban bien, cuando dibujaban bisontes los dibujaban bien, cuando dibujaban córvidos los dibujaban bastante bien, o lo hacían correctamente. Quiero decir, utilizaban el realismo, ¿no?, dentro de sus grabados en las paredes. Bueno, en estos concretamente de Altai, en estos petroglifos, desde luego prima el realismo. De todas maneras, algunos de los animales son fantásticos y claro, eso ya dependerá de la mentalidad, la simbología, las creencias del pueblo que lo haya diseñado. Pero la mayor parte son totalmente realistas. Claro, y es que es aquí cuando la matan, y me explico. Si yo dibujo lo que veo, ¿por qué de repente me pongo a dibujar lo que no veo? ¿Cómo le explico a mi compañero de cueva, cómo le explico yo que aquello que estoy dibujando se me ha ocurrido y se me ha pasado por la cabeza y he decidido hacer un cómic en una pared? No tiene mucho sentido. Lo normal sería que aquella gente mantuviese su línea realista con respecto a las escenas que está viendo y siguiese esa línea. O a lo mejor esas figuras fantásticas de las que tú me estás hablando no son tan fantásticas, sino que ellos realmente estaban viendo eso que intentaron mostrar en las paredes. Por cierto, que sepáis que estas imágenes que estáis viendo de fondo nos las ha cedido muy amablemente Esther, y en ellas se puede ver no solo estas cuestiones de las que estamos hablando, sino que se puede ver perfectamente como ella está allí y tiene la ocasión de verlo de primera mano. Vamos a ver, ¿a ti no te parece un poco anormal que de repente empiecen a dibujar seres fantásticos, no sé, habitantes del Neolítico en unas cuevas? Sí, sobre todo supongo que te estás refiriendo de los dos grupos de petroglifos que yo te había comentado, a los de Cabal Taj. Cuéntanos cómo son. Sí, son magníficos. Si tú lo ves, por simplificar un poco la descripción, es como si fuera un cuadro costumbrista pero tallado en piedra. O sea, con la figura toscamente representada, en el sentido de que, claro, bueno, pues un ser humano es la típica figuración de una cabeza redonda, un tronco vertical y las extremidades también, pues sin señalar específicamente, pues no sé, codos, articulaciones, cosas así, son, por decirlo de alguna manera, como un monigote. Pero, sin embargo, están muy bien realizadas, la talla está muy bien realizada. En algunos casos, por ejemplo, sobre la cabeza se le ven unas rayas que se aprecia perfectamente, a pesar de que sea de una forma muy sintética, que sea un tocado de pluma. Luego los instrumentos, hay un carro, eso es curiosísimo porque nos puede dar la datación. Hay un carro el cual, como ocurre en todas estas culturas primitivas, las ruedas no saben representarla de perfil, sino que las ruedas se ven planas. El carro sí se ve como si se viera desde arriba, pero las ruedas, en vez de verse de perfil, se ven planas. Luego los animales están perfectamente realizados, se diferencian los felinos, se diferencia lo que es un perro doméstico que suele ir atado de lo que son los lobos.
el ganado, los antílopes, todos se conocen perfectamente. Pero luego de pronto aparecen entre ellos y además sin que tengamos idea de que puedan haber estado hechos en otro momento ni por otro pueblo, porque ya digo, es todo como un panel, unas figuras que son realmente muy extrañas. Y son... Sí. Sí, yo he tenido la oportunidad, estoy intentando buscar uno de los petroglifos. Aquí podemos ver, tú no lo ves porque, pero bueno, ya lo verás en el vídeo. La gente que lo está viendo ahora ve claramente, bueno, pues todo tipo de animales, bastante bien dibujados para lo que era el lugar. Sí, son muy concisos. Sí. Bueno, yo estoy viendo aquí un cazador con un arco y una flecha y se distingue perfectamente, vamos, sin lugar a dudas. Pero aquí aparece una especie de extraño ser. Vamos a ver si tenemos creo que hay una fotografía. Este extraño ser que podéis ver en esta imagen, que tiene como una cabeza, digamos que achatada, elongada. En el centro de su pecho parece que existe como que hubiesen querido dejar un relieve como un peto, con unos brazos alargados, unas espaldas muy anchas, mucho más anchas de lo normal, y una estatura anormalmente grande con respecto al resto de la escena que aparece allí. Y no solo hay uno, sino que hay varios. Y no solo hay uno y varios, sino que en la parte superior incluso aparecen extraños animales que nos recuerdan a osos, pero que parece que tienen unas características que son distintas incluso a lo que pudiéramos denominar los osos. Como veis, y ahora os lo estoy mostrando, estos son escenas normales en las que se puede ver, bueno, pues escenas de caza, pero por supuesto todos estos extraños petroglifos corresponden a algún tipo de ser que, fíjate, me da la sensación de que este ser lo estaban viendo. Y te voy a decir por qué. Porque abajo podemos ver un perro, abajo podemos ver también, o en algunas otras zonas también se pueden apreciar una escalera. Fíjate que estoy viendo una escalera, ¿eh? Una escalera perfectamente marcada. Ahora mismo la estoy marcando. Quiero decir, hay una serie de elementos que nos dan a entender de que estos, y estoy hablando desde mi punto de vista, nos dan a entender o me dan a entender de que esos seres o esas entidades que estaban viendo, que posiblemente ellos los llamarían dioses, realmente existían y plasmaron su existencia en las paredes de aquella cueva. ¿Cuál es la versión de la teoría oficial? ¿Qué dice la ciencia oficial al respecto? La teoría oficial son dos. Por un lado, hay quienes dicen, los que se asimilan más a la doctrina más frecuente, que en realidad son tocados, que son gorros, que tienen esa forma. A mí la sensación que me da es como de un hongo, como de un pez martillo, sí. Es la forma de cabeza. Pero claro, yo veo que todo está muy bien proporcionado y realmente si pensáramos en levantarle el gorro, esa persona, de ser un ser humano normal, no le cabría físicamente la cabeza. O sea, sería el cuello y el gorro. No hay espacio físico para que debajo de ese gorro estuviera la cabeza. Mira. Me extraña porque veo que están muy bien hechos los dibujos. Y luego la otra versión es la que dicen que esos dibujos, esos grabados, se hicieron bajo la influencia de plantas alucinógenas. Incluso se llega a decir que es que tomarían hongo alucinógeno y que por eso representaban a estos personajes con la cabeza en forma de hongo. Pero claro, a mí me extraña, porque si están en un estado alterado de conciencia, también dibujarían animales extraños, también dibujarían mal las proporciones, pero es que realmente ellos dibujan lo que quieren dibujar. O sea, que ahí había una intencionalidad clara de que lo que querían dibujar era eso. Que ellos lo vieran o no lo vieran, o se lo imaginaran, pero ellos querían dibujar eso que supuestamente lo tenían delante, vamos, lo estaban viendo. Claro, pero si es que, además, cuando nos vamos alrededor del planeta, todo ocurre, se repite el modelo. Te vas a Tassili en Argelia y efectivamente vemos escenas de caza fantásticas y de repente el gran dios marciano y todo tipo de parafernalia que se pudo encontrar en su momento. Te vas a Australia y te encuentras que los aborígenes australianos hacen exactamente lo mismo. Allí donde te vayas y encuentres vestigios, por supuesto, neolíticos, incluso paleolíticos, te das cuenta de que las escenas o son absolutamente realistas dibujando bisontes, ciervos, dibujando perros, dibujando elefantes y dibujándose a ellos mismos cuando están cazándolos. Pero de repente y misteriosamente aparecen unos seres que no encajan en absoluto con nada conocido y que la ciencia, como no sabe encajarlo,
dice, bueno, pues seguramente que estaban ebrios o que estaban en estados alterados de conciencia y decidieron dibujar eso. Yo sinceramente creo que es un intento por parte de la ciencia de caer de pie. Y esto es una opinión personal, ajena a lo que tú puedas pensar o no. Al final nos damos cuenta que el modelo existe, ¿no? La oficialidad en todos los ámbitos lo que intenta es mantenerse como un tentempié. Los tires como los tires siempre te van a caer de pie. Y siempre van a tener una explicación para decirte que lo que tú estás viendo ahí es algo totalmente distinto a lo que la más lógica de las explicaciones te pudiera entregar. Porque esa lógica de explicación no encaja dentro del rol de la inflexibilidad científica que ellos han marcado. Porque mover la ciencia o hacer cambiar los libros de ciencia es muy difícil, ¿no? Ahora coger y decir vamos a tirar todas estas enciclopedias y vamos a reescribirlas es muy complicado para la ciencia, ¿no es cierto, Esther? Sí, la verdad es que para que la ciencia mueva su punto de vista tiene que haber datos muy fehacientes y que desde luego se repitan, no por un caso aislado. Entonces, en este caso, pues entiendo que ante no saber lo que es, pues de alguna manera se tira de lo que ya es conocido, que son pues representaciones de diferentes tipos de tocado. A lo largo de la época se varían mucho, eso se ve en otros petroglifos, en otras pinturas rupestres, que hay variación de ese tipo de ornamento, pero también el peto que llevan realmente es una cosa extraña. Y luego a mí hay un punto que me llama la atención en esta composición. Está hecha todo en un panel vertical de roca prácticamente plana y todos los dibujos, todos los grabados están en horizontal, o si es un animal saltando pues con las patas hacia arriba y tal, ¿no? En el centro de la composición precisamente hay lo que parece ser un elefante, lo cual también es algo bastante, en fin, difícil de entender. Pero concretamente sobre estos seres con la cabeza, digamos, de hongo, de pez martillo, pues se ve un animal que es la única figura que está hacia abajo, que además tiene que haber sido muy difícil de realizar porque la altura es de 2 metros y o lo hacían desde arriba contrariamente a la orientación del dibujo o desde abajo tenía que estar subido en algo, sería problemático de hacer. Y es un ser muy extraño que parece un hipopótamo pero con unos dientes de depredador tremendo que está enseñando claramente la dentición, o sea, como si estuviera amenazante, a punto de morder. Sí. Y al lado suyo una escalera y trazado una escala. Entonces, sí. A mí me parece que esa simbología, y no quiero con esto dar ninguna interpretación, simplemente decir lo que yo veo en la escena. Es un ser amenazante que baja o sube sobre esos seres extraños. Exacto, exacto. Además hay otra cosa curiosa. Este extraño ser que, como bien dices, es como una mezcla de oso, hipopótamo, algo muy raro, le han dado una perspectiva, incluso me atrevería a decir que les ha tenido que dar mucho trabajo, porque si bien el resto de imágenes nos recuerda las imágenes que hemos visto de caza, parece ser que es un autor distinto al que ha efectuado este extraño hipopótamo y por supuesto los extraños seres, pero sí que vemos en este tipo de dibujos algo totalmente distinto a lo que podemos ver en una imagen que ahora tú no la estás viendo, pero ya la verás en el vídeo, en la cual desaparecen alces, no son alces concretamente, son otro tipo de animales parecidos y desde luego estos seres... Hay una cosa curiosa, fíjate, si los observamos detenidamente, en su mano derecha, que pensemos que es la derecha, todos llevan como una bolsa. ¿Te has fijado? Todos llevan como una bolsa. Eso me recuerda muchísimo a las escenas de la antigua Sumeria, en la que los dioses aparecían con un bolso, siempre, no siempre, pero en gran parte de esas escenas sumerias aparecía con un bolso, que no se ha sabido en la actualidad descubrir cuál era la función de ese bolso, si era una función decorativa o sencillamente se dedicaba a otro tipo de funciones que no conocemos, porque además suele aparecer en escenas relativas al árbol de la vida, etcétera. En fin, nos encontramos aquí con muchos misterios en la República de Altai. Vemos que lo que aparecen en zonas remotas del planeta nuevamente se reproduce también en zonas remotas del planeta, y no porque estén en sitios inaccesibles quiera decir que no existen. Esther,
Pues mira, qué decirte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias por habernos entregado toda esta información, por haber estado allí. Es una mujer que viaja muchísimo, es una mujer que viaja no solo mucho, sino que viaja a lugares en los que habitualmente no se suele viajar, sitios increíbles y muy desconocidos para los ojos de los occidentales. Esther, muchas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros. Gracias a ti, José Luis, un placer. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí y llevamos ya un buen rato y como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto.